y eso que estábamos viendo, esa noticia que ha sacudido de alguna manera al mundo, la caída de un puente de 215 metros, más o menos, 45 metros de altura aproximada, la caída del puente Morandi, que justamente atraviesa el río Polsevera, esto en la autovía A10 en Italia, en Génova. Esto en un país como Italia, que es el primer mundo, o al menos considerado primer mundo, nos deja, la verdad, bien impactados. 39 personas han muerto hasta este momento, entre ellas 3 menores y un peruano, un compatriota, ha muerto. Para hablar justamente de lo que ocurrió, por qué podría haber ocurrido, hay una investigación claramente en estos momentos. Se encuentra con nosotros el ingeniero José Yecle, consultor además justamente en puentes y estructuras. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Bueno, hemos tenido esta noticia, la verdad que ha sacudido de alguna manera al mundo, porque un puente tan grande no se espera que caiga, ¿cierto? Sí. O sea, una cosa es que se caiga un pequeño pedazo, pero en esto ha caído 215 metros, por lo menos de lo que han reportado. Es gigantesco, son 2 pistas de 100 metros atléticos. Es 30 coches, creo, carros se han reportado que estaban ahí. Ahí lo vemos, ¿cierto? Es una estructura gigantesca. ¿Qué ocurrió o qué podría haber ocurrido? Bueno, ahorita está en proceso de investigación. Ahí se especulan algunas razones, ¿no? Este tipo de puente es de los primeros puentes atirantados que se hacían en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué significa atirantados? Perdón. El puente de Tirantes es un puente cuyo tablero está suspendido mediante unos cables. Los que jalan hacia arriba. Exacto, los que se apoyan a su vez en la punta o en el intermedio de la parte alta de la torre. Como el de San Francisco, esos ahí. Es ligeramente diferente, esos se llaman colgantes. Ajá. Estos son puentes atirantados, ¿no? Ya. Estos han sido los primeros de su época, ¿no? Wow, yeah. ¿No? El ingeniero italiano que los diseñó, pues en su momento... Era pues el ingeniero. Exactamente, ¿no? Era la práctica de la época, con los materiales que existían en la época. Okay. Bueno, ya transcurridos pues más de 50 años, ¿no? de la construcción, han existido o existen avances en cuanto a la tecnología constructiva y de los materiales, ¿no? Bueno, entonces... pero este puente, a ver, 50 años a mí me parece un montón de tiempo, pero los puentes están diseñados para más tiempo, ¿cierto? Me imagino que para 100, 200 años. Bueno, las normas peruanas, que se basan a su vez en normas norteamericanas, ¿no? Especifican que el periodo de vida útil de estas estructuras debería ser 75 años, ¿no? Ok, o sea, está, digamos, a 3/4 de la vida. Sí, más o menos, ¿no? Pero, bueno, eso iba en cuanto al tema de la vida útil, ¿no? Pero se está especulando varias razones, ¿no? Principalmente va con el lado de los cables de anclaje, ¿no? Del tablero, ¿no? O sea, los de arriba... Sí, los que iban de la torre hacia el tablero, ¿no? Usted ve en la figura, ve una torre triangular, ¿no? Que tiene en la punta de la torre unos cables que están envueltos en concreto, ¿no? Esos que estamos exactamente, los que usted ve ahí en la toma, ¿no? Usted ve unos como el triángulo, digamos. Exactamente, ¿no? Ese triángulo sostiene los extremos de los tableros, ¿no? Es muy probable que la condición ambiental, ¿no? haya influido mucho en el deterioro de los cables, ¿no? El cable está envuelto en concreto, ¿no? Creo que ahí justo tenemos una pasada de cómo era. Exactamente. Y hace un rato teníamos la imagen de, digamos, el espacio que ahora falta, ¿no? Las imágenes son brutales. Es que lo que pasa es que las imágenes son brutales. Sí. Eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ha conmocionado tanto. Entonces, me decía usted que hay la opción, o es probable, o una de las teorías que se maneja, digámoslo así mejor, es que las condiciones climáticas del sitio hayan afectado. Sí, son 50 años de una ciudad que está cerca al mar, ¿no? Donde llueve con cierta frecuencia, ¿no? Donde el cable que está envuelto en una, digamos, sobre concreto, ¿no? O sea, envuelto por concreto, ¿no? Y la forma de trabajo de este cable es permanentemente atracción o alargamiento. O sea, está como constantemente en tensión. Exacto. Es como si estuviéramos siempre jalando algo o sosteniendo algo. Así es, ¿no? Entonces, el concreto como material no está preparado para traccionarse. ¿No? Entonces es muy probable que esta viga de concreto, este tirante de concreto, como se dio, ¿no? Haya tenido muchas fisuras, ¿no? Microfisuras, pequeñas fisuras, y la condición ambiental haya
digamos, hecho de manera progresiva un deterioro de los cables que estaban al interior, ¿no? Ujú. ¿No? Se pueden haber oxidado, corroído y probablemente Ido roto perdiendo, por digamos, parte el tipo, la resistencia que tenía. que Claro. requerían para sostener el tablero, ¿no? O sea, esa es una de las opciones que Es se manejan. una de las opciones, ¿no? ¿Esa es la más probable en tu experiencia, a mí me parece que es una de las más probables. qué otras hay? Otra podría ser de repente alguna deficiencia digamos, en el tema de las columnas que sirven de soporte al tablero, ¿no? Ujú. Bueno, es como le digo, es una estructura hecha con una práctica muy antigua, ¿no? Con otros códigos de diseño, Ahora, con otro tipo de materiales, ¿no? ahora, pero perdone, a ver, Sí. no conozco tanto de cómo se trata, menos en Italia, ¿no? Los puentes, pero es normal hacer mantenimientos, entiendo, Sí. a un puente. Me imagino que los periodos no deben ser de demasiado tiempo. No son muy largos. O sea, no más de 5 años, no más de 3. Entre 5 a 10 años, ¿no? Ya. Los mantenimientos más rigurosos, ¿no? Entonces es probable que este puente haya recibido mantenimiento en Sí, los últimos años. sí, Además creo que se ha reportado 2 años, ¿no? Entiendo que hace 2 años han estado haciendo trabajos, ¿no? Y me parece que incluso en una de las torres han estado haciendo trabajos de sustitución o reforzamiento de los tirantes. O sea, se sabía que había Sí, este tipo de debilidad. en Italia ya habían dado voces de alerta, ¿no? O sea, Ok. sobre este tipo de estructuras. Bueno, que para su época pues marcaron un hito. Claro, ¿no? era un hito. Es como que de acá a 100 años aproximadamente veamos una estructura de hoy y digamos, bueno, eso claramente se iba a caer, pues, ¿no? Sí, así es. Es pero, evidente que pero más allá de eso, y más allá, digamos, de la posible, que no estamos diciendo que haya, pero negligencia en el caso, ¿no? Si ya ha habido alertas de esto, y teniendo en cuenta esto y el trabajo y los responsables que se van a encontrar en su debido momento, ¿cómo se hubiera salvado a alguien? ¿Cómo detectas que está en un punto tal el puente que ya no, la gente no debería cruzar? Porque eso ocurre a veces, que hay puentes que te dicen, Sí. no, por acá no vas. Claro, hay, digamos, señales muy evidentes, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, ve una porción de la columna o de la viga con el fierro expuesto, cuando uno, pues, de repente sacando un poco de material, se empieza a ver que el acero de refuerzo tiene costras por corrosión, ¿no? O de repente uno ve también que el tablero empieza a deformarse con cierta notoriedad, ¿no? Claro. O sea, ya es mucho más perceptible para el ojo humano, ¿no? Hay deformaciones que digamos, uno no las puede visualizar, ¿no? Nosotros tenemos, disculpa que le interrumpa, ingeniero, que terminar, nos tenemos que trasladar inmediatamente con Lourdes Paucar. Tal vez si se puede quedar, tal vez quiero hacer una pregunta después, si me permite la producción. Sí, claro. Ahí están los televidentes aquí de Canal N. Regresamos al tema justamente del puente. Se encuentra, y ya lo habíamos presentado antes, pero nuevamente el ingeniero José Yecle, consultor justamente en puentes y estructuras, y conversábamos un poco de lo que podría haber sucedido, de las posibles teorías, unas más plausibles o más probables que otras, y uno de los detalles que estaba pensando es que al momento de generarlo, al momento de crear un puente, porque es un trabajo duro, es un trabajo intelectual, es un trabajo que requiere mucha imaginación dentro de todo, hay cosas que no se pueden calcular, ¿cierto? O sea, yo me imagino que si el clima varía más de lo que tú esperabas que variara, con lo que tenías de información en ese momento, se te deshacen, digamos, lo que has asumido, digamos, los presupuestos. Sí, ¿Esto puede haber ocurrido? Bueno, en el caso de este puente, lo que sí puede ser notorio es que tratándose de una ciudad costera, con un tráfico intenso, con requerimientos logísticos cada vez mayores, ¿no? Los barcos llevan cada vez más carga y los vehículos de transporte también. Los cambios normativos respecto a las cargas también han ocurrido en estos últimos 50 años. Es posible que se haya sobreexigido al puente en función a sus condiciones originales de diseño, claro, ¿no? Porque puede ser que, digamos, uno piense que van a pasar, por decir alguna cifra, ¿no? Al mes 50 carros, sí, terminan pasando 200, que no es para lo que está diseñado. Exactamente. Eso, por ejemplo, eso redunda en un problema que se llama fatiga, que es el cambio. No, se trata de, digamos, de
del paso frecuente de carga y descarga, ¿no? Eso genera, sobre todo en estos tirantes, son bastante susceptibles a este tipo de esfuerzos, ¿no? A la fatiga, ¿no? Y eso puede hacer pues que la vida útil de este elemento se haya reducido, ¿no? a lo esperado por su proyectista, ¿no? Una última pregunta sí. antes de dejarlo ir. ¿Cómo estamos acá? ¿Tenemos ese tipo de puentes y se hacen o no los mantenimientos adecuados? En el Perú tenemos puentes, digamos, no tan antiguos, ¿no? Existen varios puentes colgantes, algunos atirantados, construidos y por construirse, ¿no? En general, todas las prácticas, digamos, que uno hace y que estén vinculadas con las normativas del Ministerio de Transportes hacen que los proyectos que se realicen sean seguros, ¿no? Nuestros puentes, salvo los que existen en el ferrocarril, ¿no? Central, no son muy antiguos, ¿no? Bueno, y los coloniales que por ahí los coloniales que, bueno, como el puente Trujillo, ¿no? Qué sé yo, y otros tantos más, ¿no? Que son... ¿Y el mantenimiento? ¿El mantenimiento? Bueno, en el caso del mantenimiento hay políticas del Ministerio de Transportes dirigidas a hacer mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio, a través de Provías Nacional, tiene gerencias que se encargan exclusivamente de ver mantenimientos de carreteras y puentes. O sea, ¿este tipo de tragedias que hemos visto en Italia no tendría por qué repetirse en Perú? Bueno, como te digo, no tenemos un puente similar, pero sí, lo que sí, bueno, hay algunos puentes que sí son importantes y tenemos puentes sí antiguos que, por ejemplo, requieren de bastante atención, ¿no? Por ejemplo, si usted se va por la vía de Evitamiento, ve algunos puentes bastante antiguos que incluso han sido golpeados por camiones y están siendo reparados de manera continua, pero yo dudo pues que esa reparación garantice una seguridad al nivel que debería. Al nivel que debería, claro. Porque son también estructuras construidas hace mucho tiempo con otro tipo de aceros, materiales. Y además tecnología, ¿no? Más allá y condiciones ambientales también diferentes, ¿no? Entonces es algo para, digamos... Para pensarlo y tenerlo en cuenta y estar atentos a eso. Así es, hay algunos puentes. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar entonces atentos. Esperemos pues se pueda dar con los responsables de lo que ocurrió en el puente en Génova, en Italia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted.